Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 108. El tema que viene ahora lo tengo mucho más desarrollado en la serie de literatura, el nacimiento del castellano, que pues acompaña al nacimiento de todas sus hermanas, de las lenguas romances. O sea que quien quiera más extensión y más detalle puede ir a buscarlo allí, en la serie literatura. No obstante, como en arte y cultura es un capítulo, el de las lenguas, que no se puede soslayar, pues vamos a ver este pequeño resumen que hace aquí la autora y pasaremos sobre él rápidamente. Rápidamente es el propósito. Dice las lenguas romances y las literaturas nacionales. Lo de lenguas romances, la palabra romance significó en un principio, durante el Imperio Romano, pues propio o adjetivo de lo romano, la gente del pueblo hablaba pues de una forma más sencilla y hablaba el romano, el romance, lo propio de Roma, que correspondía o atañe a Roma. Romance atañe a Roma. Por otra parte, estaba la lengua culta, la que era hablada por los estudiosos, etcétera, etcétera, que ese fue el latín culto. De este lengua hablada en el pueblo, del romance, que no era otra cosa que el latín, es de donde surgirían luego estas lenguas, que se han llamado también romances. Hay doble teoría. Hay quien dice que una lengua romance, cógese el castellano, el francés, etc., surgió de la suma del latín romance o latín vulgar, llamado también así, más las lenguas originarias vernáculas de las distintas zonas, y que eso, este componente de lengua propia de una zona antes de venir los romanos, a conjugarlo con su latín, habían surgido las diferentes, lógicamente diferentes, lenguas, y que de ahí estaría explicada su diferencia entre el francés, el italiano, el español, el gallego, el portugués, etc. Sin embargo, hay otros que dicen no. Dice, las lenguas vernáculas se perdieron todas, salvo excepciones. En España, véase el vasco, por ejemplo. Pero dice que desaparecieron todas ante la fuerza del latín. Y que durante el Imperio Romano, de Occidente en concreto, todo el mundo se entendía, estuviera en qué parte del imperio no importaba. No significa que sus habitantes hubieran olvidado y anexionado a ese romance dado por las legiones romanas, hubieran dado sus propias palabras, sus propios campos semánticos, según los oficios, según esto, distintos en cada zona, pero que el grueso total de lo hablado era romano, y que se entendía igual un campesino de la Galia francesa con uno de la Bética o uno de la Capadocia, y que luego, eso sobre el año 500, es decir, se había logrado una práctica y una meta muy laudable del entendimiento entre todas las zonas del imperio. ¿Pero qué? Vinieron luego 3 siglos, hasta llegar a 800, en que ya no hubo una presión ni de enseñanza, ni de control, ni de extensión mediante documentos, edictos, etcétera, que siguiesen con esa uniformidad, que mantuviese la comprensión entre todos sus habitantes de ese imperio. De forma que en cada zona fueron haciendo sus variantes, sus variaciones. Y como estaban totalmente descolgadas y desconectadas unas zonas de otras, aquella diferencia se fue haciendo cada vez, saliendo todas del mismo tronco, fueron haciéndose cada vez más distantes.
Esta última teoría argumenta que esto sigue siendo cierto hoy día, con las lenguas que son habladas en muchísimos países, ejemplo la nuestra. Dice que difícilmente os costaría de entenderse entre, y pone el ejemplo, no lo cojo yo, entre un agricultor canario y un agricultor de Navarra, y un agricultor de Guatemala y un agricultor de Argentina, por ejemplo, que usando todos la misma lengua, tienen formatos, argots, vocabularios diferentes. Llegarían a entenderse, sí, pero, y hoy todavía creo que se entienden, y la comunicación telemática, primero mediante los libros y ahora mediante la informática y la telecomunicación, pienso que va a impedir que esas diferencias sigan ampliándose y que se llegase un día al pleno desconocimiento unas de otras, formando lenguas diferentes. Esa es mi previsión, modesta, pero previsión. En fin, que ese habría sido el origen. Te puedes agarrar a la primera teoría, en que las lenguas vernáculas anteriores al latín fueron decisivas y que formaron una componente importante en la formación de la nueva lengua, o puedes atenerte a la segunda teoría, en que no, en que se perdieron prácticamente y que se debió a la descomunicación, a la incomunicación que a partir del año 500 se dio entre todo ese extenso territorio, a que brotasen todas esas diferencias hasta hacer lenguas auténticamente diferentes. Empiezo. Durante la Edad Media, como resultado de la evolución del latín búlgaro hablado, surgieron en las antiguas provincias del Imperio Romano diversas lenguas que han recibido el nombre de neolatinas, o sea, todas estas lenguas. Tres nombres, que sobre esto de los nombres unos dicen, no, ¿cómo hay de llamarse? ¿Han de llamarse romances? ¿Han de llamarse románicas? Bueno, pues te dice que puedes llamarlas de tres maneras. Neolatinas. Neo es nuevos. Latinas, romances. Que ya sabes de dónde viene, de lo que atañe a Roma, que se hablaba desde el principio por la gente sin cultura, y romances y románicas. Con el mismo lexema de Roma, románicas. Las cuales no adquirieron personalidad escrita o literaria hasta después del siglo X. Es decir, se empezaron a hablar, iban formándose, pero de forma hablada. Pero nadie se atrevía a escribirlas, porque yo no se había escrito nunca, solo se había escrito en latín. Hasta que, ya sabemos, y esto te remito a los vídeos de literatura, cómo fue apareciendo por algunos cartularios de nueva puesta en los códices de San Millán de la Cogolla, etc., notitas al margen en lengua romance, en concreto en el castellano, que fueron las primeras cosas. En nuestra península estas lenguas fueron el valenciano-catalán, con sus variantes en Mallorca, en la parte oriental, muy conectada a la provenzal del otro lado de los Pirineos. Luego el gallego-portugués en la parte occidental y el castellano en el centro. Otras lenguas romances, como tú bien sabes, son en Italia el toscano, que se convirtió luego en el italiano, en lengua nacional o italiano, en Francia el provenzal o lengua de l'oc, en todo el sur de Francia de mar a mar, la lengua de l'oc, muy conectada por raíces y por proximidad al valenciano-catalán, y el francés, que era la lengua del Oil, lengua del norte, y que predominó ampliamente sobre la lengua de l'oc. La lengua de l'oc que en la parte sur, además de haber una vasta extensión de lo provenzal, o Languedoc, que así también se llama, que es una palabra que significa lengua de oc, estaba otra parte más al oeste
sur-suroeste, que de Locke se le llamó occitano. Occitano, del que quedan pues numerosas palabras, vestigios, restos en Huesca, por ejemplo. En otras partes, en Rumanía, el rumano, etc. Hasta fines del siglo XI, la lengua escrita es el latín. Hasta el fines del siglo XI. Hasta el fines del siglo XI solo se escribe en latín. Y las producciones literarias se reducen, es decir, ¿qué se produjo en esta época? Pues casi todo era religioso. Se reducen a himnos religiosos, vidas de santos y narraciones o crónicas de sucesos contemporáneos, como las crónicas que los reyes establecían en sus reinos. Desde fines del siglo XI y principalmente en el siglo XII están ya formadas las lenguas romances. Sí, ya podríamos entendernos con ellos, con un poquito de estudio, pero podríamos entendernos con ellos, que empiezan a utilizarse como lenguas literarias. Es decir, ya hay reyes que dicen, sí, que se escriba en romance. Esto. ¿Cómo se iba a decir? Los comunicados al pueblo, los edictos, por ejemplo. En latín ya no tenían sentido si la gente no los entendía. Surgiendo así de todas estas expresiones escritas las literaturas nacionales y regionales. Vuelvo a redirigirme a los vídeos de literatura. Las primeras manifestaciones literarias en lengua romance fueron pues, los cantares de gesta, como la canción de Rolando en Francia, la de los Nibelungos en Alemania o el cantar del Mío Cid en España. Eso en cuanto a épicas se refiere. Esas lenguas romances que empezaron siendo utilizadas para la épica, para la narración de las aventuras y de las gestas de los héroes, y acabó siendo también lírica, de comunicación de sentimientos del autor. Especialmente la poesía lírica del sur de Francia, y la zona oriental de España, Valencia, Cataluña, llamada también lírica provenzal u occitana, por estar escrita en provenzal, que también fue llamada la lengua del Oc, Languedoc. Y hasta aquí este breve resumen sobre la aparición de las lenguas romances. Es un tema muy controvertido, especialmente en la España que a mí me ha tocado vivir, puesto que la instalación de los gobiernos autonómicos o autonomías han querido encontrar todas fuentes, bases, raíces profundas, y qué duda cabe de que han ido a algo íntimo, potente en la emotividad de las masas, como es la lengua que utilizamos. Sí, porque esta lengua se habló, porque tenemos que recuperar aquella otra, porque de aquí viene nuestra... Muy controvertido. Y dentro de este ánimo proselitista, y muchas veces, por no decir casi siempre, malintencionadas y mal dirigidas por políticos sin escrúpulos que lo único que buscan es el voto de la gente, no han atendido a la seriedad objetiva, histórica y documentada, sino a una instalación de medias verdades que con la propaganda y con los medios poderosos de comunicación de hoy empiezan a tomar cuerpo y acaba siendo del dominio tóxico, querría decir, de muchas masas que llegan luego a actitudes y decisiones tristemente enfrentadas y que nunca debieron producirse. En fin, te he expresado mi pensamiento y sentimiento al respecto. Hasta luego, chicos.